Bueno, José Luis, fíjate, anteriormente de que comenzara el trabajo de buen trato, si se presentaba un problema en tu centro educativo, ¿cómo se abordaba? Bueno, primero cuando se presentaba un problema en realidad nunca se abordaba, porque en realidad lo que se hacía es que solamente se presenciaba el momento del conflicto, pero en realidad nunca se llegaba a abordar. Es más bien que ni siquiera se llegaba a indagar en qué fue lo que pasó. Solamente lo que hacía era que se daban las dos partes del conflicto, le citaban los representantes, pero ya, no se abordaba completamente. Y los demás lo que hacían era que solamente observaban, no tratan de intervenir ni nada por el estilo. En este momento, ¿cómo se aborda el conflicto en tu centro educativo? Bueno, a pesar de que la población es completamente bastante chicos, todavía se siguen viendo situaciones de violencia que en realidad no se saben cómo abordar, pero sin embargo, por medio de las herramientas que hemos obtenido, pues nosotros hemos sabido abordarlo de mejor manera, es decir, buscar cómo fue lo que pasó, por qué pasó, cómo me sentí en ese momento, si habíamos tenido algún otro rollo, buscando como el porqué de la situación y por qué se llevó ese tipo de conflicto en ese momento. Ok, si se presentaba algún problema generalizado en el centro educativo, ¿dónde se ubicaba la causa? O sea, si por ejemplo había problemas respecto a la convivencia o lo que sea, ¿sobre quién caía la responsabilidad? Se decía que era por culpa de los estudiantes, de los profesores, o no había esa identificación. Bueno, en realidad no podría decir que no se identificaba como tal porque, o sea, siempre cuando se presentaba un problema, en realidad los profesores lo que hacían era que intervenían, pero más bien no buscaban el porqué, pues. Entonces, podría decir de que en realidad no es ni por los estudiantes ni por los profesores. Ok. Ahora, cuando ocurre un problema en el centro educativo actualmente, ¿dónde se posiciona la causa? O sea, ¿se culpa o se responsabiliza a un solo grupo o se trabaja con todos los factores? Bueno, en realidad se trabaja con todos los factores porque ya que cuando se forma siempre un conflicto no solamente están presentes las dos partes del mismo, sino que también están presentes diversos chamos que siempre están queriendo saber o queriendo ver qué está sucediendo en ese momento. Y entonces, como podemos ver, ellos también están siendo parte del conflicto ya que no intervienen, pues también son como cómplices pero indirectamente. Entonces, también se toman todos esos factores. Ok. ¿Cómo puedes caracterizar la participación que se daba anteriormente por parte de los chamos en el colegio, en el centro educativo? Lo pondría en escala del 1 al 10, colocaría como un 4. Anteriormente. Exacto, anteriormente, porque lo que pasa es que como es un liceo completamente grande donde hay bastantes chicos, entonces la mayoría no está pendiente de resolver el problema, sino de que ver qué está pasando. Es como si fuese una noticia, pues ver qué está sucediendo en ese momento, cómo pasó, pero más no nos interesa por qué pasó. Claro, y actualmente, ¿cómo se da o sea, cómo se da la participación por parte de los chamos dentro del centro educativo? Bueno, ha mejorado desde mi punto de vista ha mejorado radicalmente porque, o sea, ya se ve como que más participación por ellos mismos y bueno, podemos observar que no solamente se busca resolver los problemas por medio de la violencia, sino que también podemos utilizar otros diversos factores como el diálogo y la comunicación, que son muy importantes para resolver el mismo o para llegar a un acuerdo. ¿Cómo han llegado a ese trabajo con el diálogo dentro del centro educativo? O sea, ¿qué herramienta ha sido útil para poder trabajar el diálogo dentro del centro educativo? Escuchar. Porque cuando nosotros en realidad estamos escuchando a la persona que están teniendo el problema, o hacemos sentir que ellos están siendo escuchados, en realidad podemos saber qué fue lo que pasó y podemos llegar a un diálogo, podemos establecer un buen canal de comunicación para en realidad saber qué fue lo que pasó y por qué se originó ese problema. Y por medio de esa técnica se nos facilita mejor saber y resolver el problema. Muy bien. Ahora, ¿cómo podrías
calificar o evaluar las relaciones de convivencia que existían entre los estudiantes anteriormente. Bueno, podría decir de que, o sea, la comunicación como tal no era muy buena, pues, porque en realidad no solamente habla, no sea, o sea, hablando así como de la relación que teníamos diariamente, no era de hablar sobre nuestros problemas, sino nada más hablar sobre las cosas que se han visto en el liceo, pero en realidad no hablábamos sobre las situaciones que nos afectan a cada uno de nosotros. Y en realidad al hacer esto nos damos cuenta de que algunas veces venimos con algunas cargas de nuestras casas. Entonces al ocurrir esto se nos llega a presentar algún problema en el liceo y ni siquiera sabemos por qué se está dando, sino que solamente vemos que la persona reacciona de tal manera, pero no sabemos el por qué. Pero a pesar de que ha mejorado el diálogo y la comunicación, podemos observar cuál es la distinta realidad de nuestros compañeros que se presentan en el liceo. O sea, tú dices que lo más importante quizás ahora en cuanto a la convivencia es poder pensar en las causas que generaron lo que sea que esté ocurriendo dentro del centro. Exacto, porque o sea, siempre nos fijamos más en justificar la persona por los hechos que hizo, pero en realidad no vemos el porqué de los hechos, porque muchas veces nos podemos encontrar en una situación completamente difícil, siempre estamos a la defensiva y cualquier cosa que nosotros se nos presente es como una chispa que activa toda esa rabia interna que nosotros tenemos en ese momento y entonces la liberamos con la primera persona que se nos presenta. Entonces no solamente justificábamos la parte de cómo esa persona llegaba a reaccionar en ese momento, pero en realidad no veíamos el por qué esa persona reaccionaba en ese momento. Ok, ahora, ¿cómo clasificarías o evaluarías las relaciones entre los estudiantes y los docentes dentro del centro educativo anteriormente? Bueno, la comunicación entre los docentes todavía, o sea, siempre hay como que una frontera, pues así como un muro invisible que todavía nos mantenía alejados de ellos, pues no podíamos establecer como que una comunicación más abierta, más confiable con ellos, ya que, o sea, siempre teníamos como que el perfil de que el profesor es la persona que nos enseña, es la persona que solamente se encarga de establecernos cierta información para nosotros poderla trabajar y más nada. O sea, no lo veamos como otra persona más allá de eso. Perfecto. Ahora, ¿cómo es en este momento esa relación luego del trabajo que se ha realizado? Bueno, podría decirle que muchos profesores con respecto a eso ya han mejorado el canal de comunicación con los mismos chicos, ya que lo que importa es que no solamente nos vean como unos alumnos, sino también como unas personas que ellos están educando para la vida. Y no solamente verlo nosotros a ellos como unos profesores, sino que también verlos como un educador o una persona que no solamente está encargándose de implementarnos conocimientos, sino también de implementarnos valores, pues. Porque no solamente se trata de que ellos se preocupen porque nosotros estudiemos, sino también se preocupen por nuestra situación en nuestra convivencia familiar y nuestra convivencia social. Ok. Ahora, ¿cómo puedes evaluar tú la relación o cómo era la relación entre los docentes antes del trabajo? Bueno, los docentes yo siempre me fijé y siempre se los decía mucho de que yo veía que ellos nos decían a nosotros cada vez que teníamos un problema algo en nuestro salón, de que teníamos que mantener una buena convivencia, ya que nosotros éramos compañeros y nos íbamos a ver la cara todo el año, y entonces era como que chimbo de que nosotros siempre mantuviéramos conflictos y siempre manteníamos como que grupos separados dentro del mismo salón. Sin embargo, ellos también hacían lo mismo. Se presenta siempre lo mismo. Ellos nos decían a nosotros de que no teníamos que hacer eso, pero en realidad cuando vemos las relaciones que se llevan entre ellos mismos, ni siquiera algunos se saludan o se saludaban. Claro, y ahora tú sientes que eso ha cambiado o permanece más o menos igual. Permanece más o menos igual, porque o sea, es como lo que siempre hablábamos aquí en Secoda, que no es lo mismo decir que sentir. Porque yo puedo decir, mantengan una buena comunicación, mantengan una buena participación, una buena convivencia, pero yo no lo hago en mi Claro. medio laboral. Claro. Ok, ahora, ¿cómo sientes que es la relación entre los padres, por ejemplo, y los docentes?
Bueno, en realidad cuando se habla entre los padres y los docentes, podría decir de que, o sea, nunca he visto una relación que se mantenga constante dentro del liceo, ya que siempre lo que se convoca a los representantes es cuando se va a hacer algún proyecto en el liceo y se necesita la aprobación se necesita la aprobación de muchos de los representantes citados. Pero en realidad no se habla más allá de la conducta que llega a tener el chico dentro de la institución o dentro del salón. Sin embargo, hay profesores que sí lo hacen, que son los profesores guías, y bueno, cuando se les presenta algún problema con los chicos, ellos siempre establecen una comunicación con los padres para saber qué está pasando, por qué se está llevando a cabo todo, o sea, por qué está tomando esa conducta la persona en ese momento. Claro, ¿y eso siempre ha sido así o ahora ha habido algún cambio respecto a esa situación? No, algunas veces siempre ha sido así, pero por decir así que ha habido un cambio, pues no lo he notado mucho, pero sin embargo sí lo he visto. Ok. Ahora, en términos generales, ¿cómo era la relación de la comunidad educativa completa anteriormente? Pues hablando así como más o menos de un año atrás, pues podría decir de que no era muy bueno, ya que no solamente se podría observar que habían situaciones de violencia o de conflicto dentro de mi aula, sino que también se veía en cualquier lado del liceo y por cualquier cosa, ya sea porque me pisaste, ya sea porque me rozaste, cualquier cosa siempre se presentaba algún problema en el liceo. Pero sin embargo ya ha cambiado todo eso porque se ha podido notar de que no solamente podemos llegar a resolver nuestros problemas por medio de la violencia, sino también por otros factores como la comunicación, el diálogo, y podemos ver que no solamente podemos tomar ese tipo de medidas. Muy bien. Ahora, ¿tú sientes que en la relación de los estudiantes y sus padres ha cambiado el trabajo del buen trato en algo? O sea, ¿cómo consideras tú que era esta relación entre los padres y sus hijos dentro del centro educativo? ¿Y cómo crees que es ahora, luego de haber hecho el trabajo, respecto al buen trato? Bueno, siempre ha habido como eso que nosotros vemos a nuestros padres como si fuesen los malos. Entonces siempre algunas veces cuando vemos que están en el liceo, cuando vemos que ellos están hablando con algún profesor, siempre pensamos lo peor, que ya están hablando cosas de nosotros, que ya están diciendo lo peor de nosotros, pero en realidad podría decir de que eso ha cambiado, pues, porque no solamente veíamos, se podría observar de que veíamos antes a nuestros padres como si fuesen nuestros enemigos, sino también que ellos se preocupan por nosotros, ellos siempre están pendientes de cómo es nuestra educación, de cómo cómo nos están educando en la escuela. Y no solamente ellos se encargan de educarnos en nuestra casa, ya que en nuestra casa siempre ellos nos inculcan valores y en la escuela nos los refuerzan. Entonces ellos también estaban pendientes de cómo era la metodología que utilizaban los profesores en cuanto al sistema de educación. Perfecto. Ahora, ¿cómo crees que se involucran más los padres ahora en los temas que tienen que ver con la comunidad educativa o eso se mantiene? Ya mencionabas antes que los convocan para algunas que otras cosas para consultarles, pero los padres dentro de la comunidad se organizan para hacer alguna cosa respecto al colegio o solamente cuando son convocados por el colegio para la aprobación de algo. Bueno, cuando siempre son convocados al liceo, siempre se les presentan las diferentes actividades que se quieren realizar. Y sin embargo se aprovecha como ese pequeño espacio para que ellos también intervengan y también digan varias ideas de lo que ellos tienen pensado también hacer. Porque, o sea, ellos también más o menos cada vez que se organiza una reunión de ese tipo, ellos siempre llevan como ideas para proponerlas, para ver si se pueden llevar a cabo y ellos también contribuir con la educación de nosotros y también con la convivencia escolar. Perfecto. Ahora, si si te lo planteas de forma comparativa, ¿cuáles han sido los logros más importantes? Es decir, desde que empezaron a hacer el trabajo del buen trato hasta ahora, ¿cuál consideras por la magnitud que han sido las cosas más importantes que han logrado realizar? De que por medio de la motivación de que tenemos todos del trabajo del buen trato, se ha logrado la participación de muchos chicos e inclusive con la colaboración de los mismos
para realizar diferentes actividades en el liceo, como por ejemplo pudimos hacer recaudar fondos para comprar unas carteleras nuevas que era de un proyecto y pudimos decorarla en base al bicentenario de la independencia. Entonces muchos de nosotros colaboramos, participamos, siempre estábamos motivados, siempre estábamos pendientes de que también los que estuviesen ingresando no estuviesen también dañando el liceo, que esa también otra de las problemáticas, que cuando hay chicos que llegan nuevos de séptimo, entonces algunas veces llegan como con esa amplitud de que voy a hacer lo que me da la gana, voy a tratar de hacer lo más que pueda, pero en la parte negativa. Y bueno, nosotros siempre también estamos pendientes de agarrar a esos chicos de una vez para que no dañen las cosas que nosotros hemos logrado y también de que las cuiden, porque se trata también de no solamente trabajar en nosotros, sino también trabajar en los que están ingresando. Ok, ahora, y como logro no necesariamente, o sea, no necesariamente de lo que han hecho, sino de lo que han observado, o sea, como grandes cambios en ustedes, en los docentes, o sea, ¿qué dirías tú que es de lo más importante que han conseguido, o las cosas más importantes que han conseguido alcanzar? De que se ha establecido un buen canal de comunicación. Eso es lo que sí puedo decir, porque ya que anteriormente eso es lo que se veía como una barrera que estaba entre nosotros y entre los profesores. Y bueno, después de eso ya podemos ver que ahora se establece como que una buena comunicación por parte de ellos y por parte de nosotros. Y bueno, ya es como pues más confiable, no solamente lo podemos ver como alguien que está ahí como para enseñarnos, sino también con alguien que podemos hablar, con quien podemos contar cuando tenemos algún problema. Y bueno, ese es uno de los logros que hemos tenido hasta ahora. Perfecto. Ahora, ¿cuáles han sido las dificultades más importantes que se han enfrentado a lo largo del proyecto? Bueno, de que al principio, o sea, muchos no se, o sea, muchos cuando le hablamos sobre el buen trato no se sentían así como que, oye, o sea, no me siento parte de esto, pues, porque, o sea, era como que ellos veían un cambio de un momento a otro, no lo aceptaban, pues, porque o sea, se habla de que, oye, tanto tiempo que nosotros hemos siempre mantenido como que una convivencia no tan fructífera. O sea, siempre ha habido como unas pequeñas cosas que no nos gustan y de un momento a otro estamos tratando de hacer un cambio, pero sin embargo como que es un poquito difícil adaptarlo, pues. Pero sin embargo se logró la mayoría de llevarlo a cabo y bueno, la participación de los chicos mejoró por medio de eso. Ok, ahora, ¿dificultades con los profesores han tenido alguna? Sí. Cuéntame un poco de eso. En cuanto a la convivencia, porque, o sea, nosotros podríamos hablar sobre el problema que ellos tenían como convivencia. Como por ejemplo, yo de mi parte siempre le preguntaba a ellos que cuál era el problema que se les presentaba para no poder, o sea, establecer una buena convivencia en la misma institución. Y siempre cuando yo lo hacía, bueno, cada uno con los profesores, siempre lo que me planteaban eran las diferencias que tenían uno con el otro. Entonces era como que esas diferencias que no dejaban aceptar al otro tal cual como es y que yo me sentía también de que el otro no me iba a aceptar tal cual como soy por medio de esas diferencias, pero sin embargo por medio del trabajo se ha logrado de que todos somos diferentes, de que todos no somos iguales y que lo que se trata es de aceptar y respetar al otro tal cual como es, porque pueden haber muchas cosas que no me gusten del otro, yo no puedo estar de acuerdo con muchas cosas que haga, pero sin embargo respeto su manera de ser y lo acepto tal cual como es, al igual que él podría hacer lo mismo conmigo. Y bueno, eso era una de las cosas que se presentaban más con los profesores, la convivencia entre ellos mismos, pero sin embargo se ha logrado mejorar en ese aspecto. Ahora, ¿hay dificultades entre los profesores y ustedes, los estudiantes? Hubo, o sea, en el trabajo con el buen trato. Sí, podría decir. O sea, Podría decir lo que sí. ¿cómo se daba? ¿Había resistencia por parte de los profesores? O sea, ¿cómo fue ese proceso para ustedes poder participar en ese tema? O sea, sí. ¿Qué fue lo que les costó en el trabajo a ustedes con los profesores? No tanto para que la relación de los profesores entre ellos, sino para mejorar la relación entre los profesores y ustedes. Bueno, en la mayoría de los profesores sí se pudo establecer como que mejorar la relación entre nosotros, porque cuando nosotros podíamos hablar con ellos,
se podría notar de que ellos mismos decían que oye, no les gustaba la convivencia que estaban observando, de que había mucha violencia en el salón, que se presentaban muchos conflictos y eso interfería muchas veces con sus clases. Y muchos, sin embargo, querían participar. Sin embargo, habían otros profesores que también eran víctimas de violencia por parte de los mismos chamos en años anteriores, y entonces ellos como que optaban por colocarse una máscara de que yo solamente soy profesor, no voy a volver a dar la confianza a nadie, ustedes se encargan de estudiar y más nada. Con eso sí veíamos que se presentaba más como que un problema de establecer como una comunicación para llevar a cabo o aceptar el proyecto por parte de esos profesores. Pero sin embargo se ha logrado mejorar más o menos eso. Y con aquellos profesores que podían haber sido violentos con los estudiantes, ¿cuál era su actitud frente al tema del buen trato? Un poco incómoda. Porque, o sea, es como lo que estamos hablando, que muchas veces cuando nosotros venimos con algún problema en nuestra casa, también por parte de los profesores, ellos llegaban así como con una actitud violenta, que por si alguna cosa que nosotros hiciéramos, ya sea bulla, ya sea escándalo, cualquier cosa, ellos como que se activaba algo en ellos que liberaban toda esa violencia hacia nosotros y nosotros nos quedábamos asombrados, pues. Y después cuando hablamos sobre el tema de violencia, que era muy común en nuestra institución, muchos profesores se quedan como que, oye, tierra, trágame. Claro. Ahora, ¿qué retos crees tú que quedan para seguir trabajando el tema del buen trato en tu centro educativo? Pues yo diría que el reto todavía está en la parte de comunicación y en la parte de la convivencia. Porque, o sea, sin embargo se ha llegado a mejorar, pero no completamente. Porque todavía sigue siendo como que algo que nosotros estamos tratando de llevar a cabo, pero sin embargo es muy difícil establecer la participación de todos los profesores. Porque, o sea, sabes, algunos están interesados, otros no, porque, o sea, ya han sido víctimas y entonces ellos dicen que no creen en mariposas, ni en nada ni en cuentos de hadas, ni nada de esas cosas. Entonces, sin embargo, hay algunos profesores que en realidad sí están comprometidos con el proyecto, que sí en realidad están completamente de acuerdo en lograr un cambio en nuestra institución y que, bueno, ellos sí están completamente activos con esta actividad. Ok, y en lo personal, ¿qué te quedó a ti de todo ese trabajo realizado? O sea, ¿qué sientes que cambió en ti a partir de ese trabajo que realizaste con el buen trato dentro de tu centro educativo? Oye, fue bastante gratificante, diría yo, porque en realidad cambió como que mi punto de vista. O sea, mi punto de vista dio como un giro de 360 grados o 180 grados porque no se ha logrado completamente. Pero en realidad cambiaron todas mis cosas, todos mis puntos de vista cambiaron así completamente. Porque antes yo veía como que la violencia o el problema del conflicto como que algo negativo, pues. Que algo que en realidad se puede llegar a observar como que está muy presente, que es algo que siempre nos afecta de manera negativa, pero sin embargo, ahora que veo el conflicto es algo que nosotros siempre va a estar presente con nosotros, es algo completamente inevitable. Pero sin embargo, lo que tenemos que aprender es que el conflicto no se puede llegar siempre a tomar de una manera violenta, sino que también se nos presenta como una oportunidad de cambio, ya que por medio de él podemos llegar a lograr ciertas cosas que nos benefician mucho a nosotros y que podemos llegar a realizar diferentes actividades, diferentes proyectos por medio de la participación, de la comunicación, de todas las cosas que yo he aprendido y de que he transmitido a mi institución. Bueno, chévere. Listo.